Hey, bendiciones. Aquí el pastor Juan saludándolos en este episodio de podcast que hemos querido establecer para esta ocasión con un buen amigo que es el pastor José Montijo desde Puerto Rico. Nos está visitando aquí en nuestra ciudad y bueno, estamos muy felices de todo lo que hemos estado recibiendo de parte de Dios. Y bueno, pastor, preséntate por favor y queremos conocerte un poquito. Amén. Perdón, para la gente que no te conoce. Para mí una alegría volver a estar acá en Pasto y en Colombia. Llevamos ya unos días acá compartiendo, presentando nuestro nuevo proyecto. Y Colombia siempre es un lugar especial para nosotros, la gente de Pasto, Medellín, Bogotá, en fin. Es un placer volver a estar una vez más con la gente linda de Colombia en esta ocasión. Gracias, Paz. Y cuéntanos un poquito de tu iglesia allá en Puerto Rico para las personas que nos pueden ver y saludamos a todos los puertorriqueños que están aquí conectados, que están viendo este video donde quiera que llegue, pues queremos recomendar una full iglesia ahí en Puerto Rico. Entonces háblanos un poquito de ese ministerio bello que el Señor te ha dado. Allí llevamos un buen tiempo pastoreando lo que es la iglesia Abba Pater Church en Arecibo, Puerto Rico, y realmente estamos en una temporada extraordinaria, pastor, de crecimiento, de un mover de Dios Gloria a Dios. extraordinario, Dios haciendo cosas hermosísimas en medio de un tiempo difícil, pero realmente creciendo, multiplicación, sanidades, milagros, liberación, en Wow. fin, Dios haciendo cosas extraordinarias y qué cosa más hermosa es tu poder estar ahí y ser testigo de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Así que allí en Arecibo, Puerto Rico, estamos siempre a la orden. Cuando usted visite nuestras playas, no se olvide de Arecibo, Puerto Rico, Abba Pater Church. Así es. Entonces, bueno, allá los espera esa bella iglesia también. Bueno, Dios me ha dado la oportunidad de estar allí, gente bella, gente hermosa con la cual no hay atmósferas, ¿no? Hay iglesias donde cargan la atmósfera de Dios, que cargan esa hambre por la presencia de Dios y tu iglesia es una de esas y Amén. bueno, súper recomendada la iglesia para que si estás en Puerto Rico la visites y si no asistes a ninguna iglesia, pues te hagas parte de esta bella familia. Y bueno, en este tiempo, en este podcast, en este episodio, queremos hablar un poquito, no solamente presentar un libro, que de por sí también admiro esa parte de ti, cómo Dios te ha dado la unción, la capacidad de escribir, ¿no? Sino que también nos puedas hablar un poco, ministrarnos acerca de este tema de identidad que es tan esencial para el tiempo de hoy. Creo que es una de las cosas que más digamos, está disparándole a esta generación, que más está destruyendo esta generación. Entonces yo aquí tengo un libro, ¿sí? Que es tu último libro, que se llama ¿Quién rayos soy? De este libro vamos a hablar en este podcast. Por favor, no deslices, no te desconectes, porque este episodio te va a bendecir profundamente. Si hay alguien que sabe mucho acerca de lo de que es identidad, de ver a Dios como un padre, es aquí mi amigo, el pastor José Montijo, y es un libro espectacular, es decir, aparte de ser muy atractivo, es un libro que definitivamente bendice y sobre todo a la juventud, ¿verdad? Entonces, antes que nada, Paz, quiero que nos hables sobre lo que representa para ti identidad. ¿Qué es identidad? Sí, creo que en término espiritual, no, si nos vamos a la parte social, hay muchas definiciones sobre lo que es identidad. Pero he aprendido lo siguiente, que la identidad saludable de un ser humano, aunque sea en el ámbito natural, si se fundamenta en la parte espiritual, todo va a estar muy bien, todo va a estar en orden. Y Dios nos creó con propósito, diseño, y dice la Escritura en Génesis que nos creó imagen y semejanza de Él. Esa imagen y semejanza se vio afectada por el pecado. Y yo creo que todos nosotros en algún momento hemos pecado. O sea, nadie puede decir que vive una vida totalmente santa, sino que hemos sido restaurados, salvados y liberados por la gracia de Dios. Y como parte de ese plan de nuestro Padre de restaurarnos a esa imagen y semejanza original, está el devolvernos esa identidad. Y esa identidad está escondida en Cristo. Ahí es donde se define el ser humano, en donde se toma sentido conforme a la verdad, ¿verdad? A la palabra que sale de la boca del Padre acerca de mi vida, de tu vida, en fin, de cada persona. Dios tiene una verdad que decir acerca de ti, de mí y de cada individuo. Y esa identidad no es otra cosa que no es
No es ser pastor, no es ser ministro, no es ser profeta, no se fundamenta en lo que hacemos, sino que es llegar a ser un hijo de Dios. Ujú. Esa es la identidad que el Padre nos está ofreciendo, es devolvernos a ese lugar que Él diseñó en la eternidad para nosotros y que el pecado nos había quitado y desarraigado. Lo interesante es que para llegar a ser hijo de Dios tenemos que alcanzar la salvación y la restauración por medio de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Él es el Hijo perfecto y Él es la vida en sí misma en la cual Él nos injerta para que realmente lleguemos a ser unos hijos verdaderos, hijos genuinos por redención Wow, en Cristo Jesús. qué lindo. O sea que podríamos decir que el fundamento de la identidad es Dios como Padre, de que yo vea a Dios como Padre y que de alguna manera yo acepte esa paternidad, ¿no? Que Él me da, porque en algún momento cuando yo hablaba acerca de esa identidad que es más que todo paternidad, esa paternidad de Así Dios, es. entendemos que el término paternidad ha sido muy manoseado, ¿no? En el tema de personas que desafortunadamente siendo pastores lo han manoseado, ¿no? Lo han tergiversado, pero creemos en la paternidad espiritual, creemos en esa mentoría, en esa cobertura espiritual. Y por eso en principio nos estamos enfocando en esa paternidad de Dios. Hablaba yo en una prédica y investigaba y decía que un experto en adopción afirmaba que la paternidad se completa cuando esa persona ve al hijo adoptado como hijo, pero cuando el hijo adoptado ve a quien le adopta como padre. Mientras esas dos cosas no se unan, no hay un círculo que se cierra frente a la paternidad. Entonces, es interesante ver que, entonces, digamos que ese fundamento es Dios mismo. Ahora, cuando me hablas de que ese fundamento es Dios mismo, ¿cómo hago yo para saber que ya soy hijo de Dios? Es decir, porque es muy fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil que yo diga, yo soy hijo de Dios y probablemente no lo sea, ¿sí? Quizá, no sé, estoy abrumado por los miedos, por el pánico, por la ansiedad, qué sé yo. Pero ¿cómo hago yo para saber, convencerme, aparte de que alguien me diga que Dios es mi Padre, para yo convencerme de esa verdad tan profunda? Lo que estás preguntando es extraordinario. Es la pregunta que yo creo que todo el mundo se hace y no solamente es cómo soy hijo de Dios, Ajá. cómo descubro que soy un hijo de Dios, sino es cómo aprendo a vivir para no solamente saber que soy hijo de Dios, sino vivir a la altura de un hijo de Dios. Y yo siempre lo comparo de esta manera. Cuando usted estudia una profesión, a usted se le da el título cuando usted termina de estudiar esa profesión. Por ejemplo, si estudia psicología, usted estudia varios años y cuando usted culmina y pasa los grados, pues entonces se te otorga el título de psicólogo. Ujú. En el reino es el único lugar donde se te otorga el título cuando tú inicias y no cuando terminas. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos llegamos a ser hijos de Dios, como dice la Escritura, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando lo reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, cuando reconocemos que es la fuente del perdón, de la liberación y de una nueva vida. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, Sí. viene a morar en nuestra vida y nos otorga la bendición de dentro de nosotros tener la vida de Cristo a través de Él mismo. Mm. Pero la realidad es que nosotros somos seres humanos que continuamente estamos en aprendizaje y estamos modificando nuestra conducta, nuestra manera de ver la vida. Así que tenemos el título entre manos. Somos hijos de Dios, pero ahora tengo que depender del Espíritu Santo y de la palabra para no solo ser algo, sino aprender a vivir a la altura de lo que soy. Y ahí viene el proceso de madurez, ahí viene el proceso de santificación, ahí viene el proceso donde Dios alumbra las áreas de nuestro interior que no están de acuerdo a la vida de Cristo, que es nuestro hermano mayor, ¿verdad? La vida de Jesús.
Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida poco a poco, progresivamente. Esto es un asunto progresivo en la medida en que yo rindo mi vida. Y el Espíritu mismo va dando testimonio de que soy hijo de Dios. Eso dice la Escritura, que el Espíritu Santo y el Espíritu da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Pero es un proceso es un proceso que se da en la colaboración. Se da en la colaboración porque yo tengo que poner de mi parte. Dios no va a violar mi voluntad. Y en la medida que yo colaboro con el Espíritu Santo, no sirvo de estorbo. De hecho, hay uno de los capítulos en el libro que se llama Colaborando con el Espíritu Santo. Y es que muchos de nosotros, a pesar de que hemos entregado nuestra vida a Jesús, hay áreas que no hemos rendido. No hemos rendido al Espíritu Santo para que escudriñe ahí adentro y nos diga, bueno, hijo, ahí hay un asunto que tienes que resolverlo en Cristo. Tienes que resolver esa área porque no representa a Cristo en tu vida. Entonces nosotros tenemos que tener una conciencia que esto es algo que es progresivo. Es algo que yo sé, pero es algo que voy siendo convencido por el Espíritu Santo en la medida que Él va formando la vida de Cristo en mí, poco a poco tallándolo. Y yo siempre digo que lo que hace el Espíritu Santo es que nos traspasa a través de Cristo. Es como una pared y usted tiene que traspasar por ahí. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo, ¿verdad? Es decir, yo tengo que ser traspasado por Cristo. Y poco a poco esa identidad de hijo maduro, ese hijo que agrada al Padre, ese hijo que le da complacencia al Padre, se va poniendo en evidencia en mi propia vida. Entonces, pero es un asunto de rendición, continuamente. Yo siempre le digo a la gente, le digo, mira, el corazón de Jesús era un corazón red. Y la gente dice, red viene de rojo, ¿verdad? Y yo sí, pero no es que tengas un corazón rojo, es que tengas un corazón rendido, enseñable y dispuesto. Ese es el corazón de los hijos de Dios, ese es el corazón de Jesús. Un corazón rendido, enseñable y dispuesto. Rendido significa que no hay nada que le ocultes a Él. Nada te lo has reservado para ti, sino que toda tu vida, todo lo que tú eres, se lo has entregado. Y está en la mesa ahí, Señor, esto es tuyo. Segundo, me acerco al Padre para que me enseñe. Tengo un corazón enseñable, no me lo sé todo, aunque lleve 50 años en el Evangelio, aunque sea pastor, aunque sea ministro, aunque sea profeta. Y tercero, dispuesto. Tú eres mi Señor, no solamente mi Salvador. Hay gente que lo acepta como Salvador, pero no como Señor. Sí. Y los verdaderos hijos entienden que su Salvador también es su Señor. Es mi Padre, pero también es mi Señor. Wow. Y mi corazón está rendido a su voluntad completamente. Toda persona que quiera crecer en la estatura de Cristo debe tener un corazón rendido, enseñable y dispuesto. Wow, súper. Porque con todo lo que nos dices, que es bastante para, de eso se desgajarían muchísimas cosas, me llama la atención de que hables de que prácticamente el aceptar yo a Dios como Padre o el poder estar convencido de que yo soy un hijo, se demuestra con la rendición, es decir, con el sacrificio. Es morir a mi voluntad de alguna manera y permitir que Dios empiece a dirigir mi vida aunque yo no quiera. Así es. Porque me imagino que en ese proceso de paternidad, de identidad, donde, reitero, reconozco a Dios como mi Padre y yo me reconozco un hijo de Él, pues voy a tener que hacer cosas que a mí no me van a agradar, como cuando un padre lo hace con un hijo. Así que me llevo esa parte también, aparte de lo que representan las siglas, cuando hablas de que debemos colaborar con el Espíritu Santo. Y ese colaborar con el Espíritu Santo también, entonces yo lo entiendo como una manera en la cual él respeta esa voluntad, ¿no? Él respeta ese libre albedrío del que tanto hablamos. Ahora, entendiendo eso, de cómo puedo convencerme de que yo soy un hijo de Dios, y ahora lo entendemos es, tú lo sabrás por cuán rendido estés a su voluntad y cuán sometido estés a su voz. La respuesta de lo que te voy a preguntar es obvia, pero sé que lo vas a entender un poco más profundo, y es, aparte de que yo crea que la identidad o la adopción o la paternidad de Dios en mi vida se rompa cuando yo deje de estar rendido, porque yo podría, ¿cómo se rompe esa identidad? ¿Cómo se rompe esa adopción? ¿Qué otras cosas podrían romperla? Es decir, estoy sometido,
estoy rendido, Dios es mi Padre, cumplo con su voluntad, pero ¿qué cosas pueden romper esa adopción de que Dios sea mi Padre y yo su Hijo? Eh, Quizá de pronto temas emocionales, quizá de pronto comportamientos, quizá de pronto la manera en que veo la vida, que puede atentar contra esa área. Yo siempre digo que hay dos cosas fundamentales que atentan contra la identidad en un hijo de Dios. La primera, y que es fundamental, es el pecado. El pecado destruye la imagen y semejanza de Cristo en tu vida. Recuerda que identidad no es un término filosófico, es una vida. La palabra identidad viene del latín identita, Ujú. que significa uno igual a. Ya, Significa que yo soy uno igual a Cristo. wow. Entonces, el pecado me hace desfasarme de la vida de Cristo. Es decir, cuando yo vengo a Cristo, lo que el Espíritu Santo me está ofreciendo, lo que Dios me ofrece en el Evangelio, a veces el problema del entendimiento cuando nos acercamos a Dios. La gente cree que venir a Dios es para que me mejore la vida. Y dice, yo no tengo una vida tan buena, tengo problemas, tengo dificultades, yo vengo a Dios para que me mejore la vida. Dios no está en el negocio de mejorarte la vida, Dios está en el negocio de darte una nueva vida. Y se parecen, pero no es lo mismo. Por lo tanto, cuando esa nueva vida se me otorga por el Espíritu, porque es una vida de orden espiritual, yo estoy aprendiendo a hacer vida otra vez. Y en la medida que yo aprendo a hacer vida, esa identidad de hijo se va afirmando. Pero si yo entrego mi vida a Cristo y sigo caminando en el pecado, no tomo mi cruz y me niego a mí mismo, esa vida nunca se desarrolla, nunca se afirma. Por lo tanto, el pecado es el primer estorbo para afirmar mi identidad de hijo. La segunda cosa que estorba la identidad de un hijo que se ha entregado ya a Cristo es la ignorancia. Es decir, dice la Escritura que el pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. De conocimiento. ¿Y por qué? Porque la voluntad del Padre es darse a conocer. En la medida que yo conozco la paternidad de Dios, yo conozco su bondad. Y en la medida que Él se revela a mí como Padre, yo quedo asombrado por quién es Él. Conocerlo a Él impacta mi vida de tal forma que yo no puedo ser el mismo. Entonces, muchas veces la ignorancia nos hace que nuestra identidad se estanque, no madure. Entonces, ahí viene lo que me estás diciendo. Vienen asuntos de la mente, asuntos de frustraciones pasadas, asuntos de experiencias previas que van lacerando y erosionando mi identidad y me hacen vivir como el hijo pródigo. Me hacen vivir deseando algo que ya tengo. Me hacen vivir soñando con algo que ya se me otorgó en Cristo. Entonces, muchas veces la ignorancia, el no conocer a Dios, el no tener hambre por descubrirlo, en la medida que yo lo descubro a Él, me descubro en Él. Mientras más lo conozco, más me conozco en Él. Mientras más me rindo, más evidente es para mí lo que Él está haciendo en mi vida. Entonces, pasan los años y el cristiano normalmente entiende que haciendo cosas para Dios su identidad se afirma. Y yo les digo a los que hoy nos escuchan, tu identidad no se afirma haciendo cosas para Dios. Tu identidad se afirma siendo en Dios. Wow. Es mejor ser para luego hacer. Es decir, lo que yo hago toma peso y sentido cuando soy en Cristo primero. Es decir, nunca tengas prisa por hacer en Dios si no has entendido el plan de Dios para tu vida, si no te has sanado, si no te sientes en ese lugar seguro, si no sientes que tu Padre te escucha, si no sientes que el Espíritu Santo está contigo todos los días y es tu mejor amigo, que te está formando todos los días, te ayuda. Ten la mente dispuesta al consejo de Dios. Pastor, Dios tiene algo que decir acerca de cada área de mi vida. Papá tiene algo que decir sobre cualquier área. Familia, empresa, negocio, ministerio, matrimonio, hijo, padre, en cualquier rol de tu vida. Si tú le preguntas al Espíritu Santo, Él no te va a dejar ignorante. Y cuando tú no eres ignorante, tu identidad se afirma porque has conocido a tu Padre. ¿Me entiendes? Sí. Vas conociendo, vas descubriendo. El enemigo no tiene argumento en tu mente.
no hay confusión, no hay confusión en tu mente, no hay doble ánimo. ¿Sabes por qué? Porque estás descubriendo el corazón de papá. Así es. Y el Espíritu Santo te lo va revelando y tu vida se va afirmando, dándote seguridad, estabilidad, porque Él es nuestro Abba Padre, nuestra fuente, aquel que me cuida, me protege y me afirma. Así que esas dos cosas son las fundamentales que erosionan nuestra identidad en Dios. Lo primero, el pecado. Lo segundo, no conocer a papá, no conocer quién es, permanecer ignorante en cualquier área de nuestra vida, porque Dios tiene algo que decir sobre cualquier área de mi vida. Y lo que tenga que Él que decir, su opinión en cualquier área de mi vida es la verdad superior. No hay nada por encima de eso. Yeah. Por eso es que Tremendo. la pasión de los hijos es la voz de papá. Wow. Pues más claro imposible en esa área. Creería yo también que, ¿qué opinas que cuando tú dices que hay cosas que pueden empezar a agrietar, a romper, a erosionar, considero y se me viene a la cabeza que una de esas cosas puede ser el miedo? Porque yo he visto que una de las cosas con las que lidia una persona que no ha tenido una completa adopción es que el miedo es uno de sus mayores Así gigantes. es. Sí, el miedo, bueno, qué sé yo, el miedo a casarse, el miedo a tener hijos, el miedo a emprender, el miedo a aceptar el llamado de Dios, el miedo a vivir de alguna manera, el miedo a la vejez, miedo a la muerte, Hay miedo a miedo de todo. todo. Ajá, y considero que eso es, digamos que es una de las herramientas más grandes de Satanás, podríamos decirlo, que atenta contra la identidad del Hijo de Dios. ¿Qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo. Mira, el miedo, el origen del miedo es la muerte. Cuando alguien tiene miedo en cualquier área es que tiene temor a que se muera algo en su vida. Wow. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a la escasez, a que se mueran sus finanzas. El origen del temor es la muerte. Mucha gente no entiende eso. Tiene miedo a que la relación matrimonial se muera. Tiene miedo al fracaso. Todo tiene que ver con la muerte en un ámbito. El miedo tiene que ver con la muerte, el poder de la muerte sobre tu mente, sobre tu vida y sobre tu corazón. Pero me encanta lo que dice la Escritura, porque dice la Escritura que nuestro hermano mayor, que es Cristo, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, venciendo y arrancando el poder que Satanás tenía sobre la muerte. Está poderoso eso. Se lo quitó el poder que tenía sobre la muerte. Y dice la Escritura que sorbida es la muerte, ¿en dónde? En victoria. Y a mí me encanta explicar esto de esta manera. Sorber significa cuando tienes un envase y tienes allá en Puerto Rico le decimos sorbeto. En Colombia, pitillo. Pitillo. Y sorber es cuando tú aspiras el líquido, cuando tragas. Sorbida es la muerte en la victoria. ¿Sabe qué significa? Que Cristo es la victoria y se tragó la muerte. Y dice la Escritura para que ahora los hombres no teman la muerte. Porque ahora cuando muero, la muerte está en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Sabes por qué es ganancia? Porque la muerte está metida en Cristo. Sorbida es la muerte en la victoria, y la victoria es una persona. Significa que no tengo nada que temer. La muerte no tiene señorío sobre mi vida. Wow. No se enseñorea sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi iglesia, sobre mis finanzas. No tiene señorío sobre nada porque yo estoy en Cristo, en la victoria. O sea, a veces el enemigo intenta amedrentarnos con la muerte y nosotros tenemos que recordarle dónde está escondida la muerte. Está en la victoria. Cuando yo muera, se completa el proceso de redención. No me puedes intimidar porque el día que yo muera, estoy escondido en Cristo. Tremendo. Por eso dice la Escritura, que la muerte se enfrenta con el amor. Dice que el perfecto amor echa fuera. ¿Y cuál es el perfecto amor? Cristo. Cristo es una persona. Primera de Corintios 13 está hablando de una persona, es de Cristo. Y dice, si yo estoy en Cristo y tengo la vida de Cristo y madurado en Cristo, no soy huérfano. La orfandad no tiene poder sobre mí porque yo estoy en el amor.
El Wow. amor se me reveló, la paternidad se me reveló y el temor no tiene gobierno sobre mi vida. Soy un hijo amado, querido, salvado, liberado. No tiene señorío sobre mí la muerte, ni el enemigo podrá amedrentarme como ocurría en el antiguo pacto. Ujú. En el antiguo pacto los hombres vivían en temor. ¿Sabe por qué? Porque dependían del sacerdote que le perdonaran los pecados. Si te encontraba la muerte entre sacrificio y sacrificio, te iba mal. Por eso era que el hombre vivía aterrado de la muerte. Pero en el nuevo pacto, que es en Cristo, Cristo venció la muerte y le quitó a Satanás el Wow. poder que tenía sobre la muerte para amedrentarnos. Y ahora la muerte Poderoso, está en la victoria. poderoso. Está en la victoria. Si mueres, mueres en Cristo. Eres victorioso. Gloria a Dios. No podrás ser derrotado por el poder de la muerte. Y el enemigo no podrá utilizarla como un arma para erosionar tu fe ni tu identidad. Eso está, eso está muy fuerte, eso está profundo y espero que lo que acabas de escuchar ahora en este apartado pueda ministrar tu vida, entendiendo que debes empezar a creer y a tener esa convicción de la seguridad de la paternidad, del amor de Cristo en tu vida. Y de verdad que no lo había visto de esa manera. El miedo siempre apunta a que algo muera, pero Cristo ya venció la La muerte, venció. ya la venció. Y creo que una de las cosas claves para que haya convicción en la gente de esto es entender que mientras andemos con Cristo no debemos temer. No debemos temer a lo que pase en nuestro matrimonio, no a lo que pase, no debemos temer de que nuestro matrimonio entre en esas dinámicas de, de divorcio, de que nuestra familia entre a dinámicas contrarias al propósito de Dios y por eso ahí es donde entiendo cómo es que Dios constantemente en la Biblia nos habla de esa pequeña, de esas dos pequeñas palabras, pero tan profundas, no temas, No temas. no temas, no temas. Y creo que es algo clave que necesitamos porque todo el mundo lidia con el miedo, pero muy, muy, muy claro lo que nos dice Paz. Ahora, en medio de esta identidad, porque hemos hablado de cómo estoy convencido Ujú. de poder entender que soy hijo de Dios, ahora respondimos, ¿cómo puedo yo quebrar esa identidad? Ahora también adherimos a esa riqueza uno de los enemigos más grandes de esa identidad, que es el temor, y muy clarificado de cómo venzo el temor, y es abrazando a Cristo y entendiendo de que mientras Él se aleje, todo funciona. Pero mientras hablamos de identidad, se me viene algo que hoy está como una, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como una moda, o quizá es un tema que se está levantando para atentar, sí, se levanta para atentar profundamente lo que es la identidad, pero la gente lo está usando como una moda, son los Terians, Ujú. ¿no? Me llama la atención porque alguien dijo y me parece, oye, me indignó porque mis hijos son pequeños todavía, pero llega mi hija de 11 años y me dice, papá, no te imaginas lo que pasó. Entonces yo le digo, ¿qué sucede? Hablé con alguien, con una persona adulta, pues de su entorno, ya sea del colegio y demás. Entonces como que estaba dando su opinión y ella lo escuchó y decía que, mm, que eso es normal, que si la persona quiere ser animal, pues puede ser animal, así como una mujer puede estar con una mujer y un hombre con un hombre. Y quiero dejar claro de que nosotros no estamos en contra de una persona que tenga una crisis de identidad en Ujú. su género, porque amamos a esas personas, lo que no amamos es el pecado que llevan dentro Ujú. y nuestro deseo es poderles ayudar, así que en ningún momento estamos atentando contra ellos, pero me indignó el hecho de que una persona adulta con coherencia, con cerebro, mano, llegar al punto de decir que hay que respetar y que eso es normal, que si se siente animal es parte de su vida. ¿Qué nos dirías? Terians. Sí, mira, lo que son los Terians y algunos otros tipos de comportamiento que vienen a deformar la identidad del ser humano, tienen su raíz en que el enemigo quiere deformar totalmente y extremadamente la identidad de cada ser humano por una sencilla razón. Satanás no quiere que Cristo sea replicado.
Y no solamente que Cristo sea replicado, y cuando hablo de replicar es que no hay nada más peligroso para el reino de las tinieblas que los hijos de Dios maduren como Cristo, sean como Cristo. Esa gente es peligrosa para el reino de las tinieblas. Por lo tanto, Satanás busca afectar la identidad del ser humano a toda costa. Y te voy a explicar cómo funciona eso, lo toco en el libro. Son temas complicados, pero el libro trata de llevarlo a cosas simples que Sí. cualquiera lo pueda entender. Antes de que nos des esa explicación, Paz, y me hablas de que el libro contiene ese camino que puede generar una respuesta más amplia. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Si no están en Puerto Rico, los que estamos aquí en Colombia, o si quizá el libro no esté físico en alguna, ¿dónde podemos conseguir ese libro? El libro está disponible en plataformas web. En mi página en Instagram, Pastor José A. Montijo, Ajá. está la lista de Perdóname, páginas. Pastor José Montijo. Pastor José A. Montijo Soler. Ese es tu nombre de usuario en Así mismo. Insta. Pastor, José A. Montijo. por favor, síganlo. O sea, hay gente que uno tiene, perdóname que me tome el momento para eso, pero hay gente que uno tiene que seguir porque cargan sabiduría, porque cargan contenido para mi vida espiritual. Y el Pastor José es uno de ellos. Por favor, si puedes darle una pausa ahorita al video sin dejar de terminarlo, ve a Instagram, busca Pastor José A. Montijo, síguelo y vuelves a este video, porque de verdad hay gente que hay que seguir y el Pastor José es una persona que carga sabiduría y que bendice profundamente. Y no lo digo simplemente como un patrocinio, de verdad, Paz, me has bendecido la vida Gracias, profundamente. Y este libro sé que será de bendición. Entonces, ahora sí, nos conseguimos comunicándonos contigo en Instagram. Sí, Sí. hay varias formas. De hecho, no es el primer libro que escribo. Sí. Hay algunos libros que están en Amazon, ¿verdad? Están disponibles en Amazon. En Colombia, en Bogotá, en Medellín, hay lugares donde los puedes conseguir en Pasto y ya mismo se va a seguir extendiendo. Pero también puedes contactarnos en nuestras redes. Hay una lista de sitios web donde también usted lo puede mandar a pedir y se lo enviamos a cualquier lugar, ¿verdad? Está disponible y para enviarlo a cualquier lugar y seguimos trabajando para tenerlo disponible en más países y más lugares porque hay muchos países que nos están preguntando si están disponibles, pero yo soy un escritor independiente, es decir, no tengo una casa publicadora, así que usted sabe que el trabajo hay que hacerlo poco a poco, pero Dios ha sido bueno y va muy bien, no solamente este libro, sino los demás libros. Así que nos contacta y también les podemos ayudar a conseguirlo si no lo tiene ahí en su país. Libros que bendicen, ¿no? O sea, yo he visto los libros del pastor y son libros que apuntan todos a identidad. Es decir, aún si tú eres pastor de una iglesia o lideras un ministerio de jóvenes o tienes jurisdicción dentro de tu congregación y quieres implementar un material bueno para discipulado, para jóvenes, los libros de él son súper enfocados y súper buenos y súper enfocados en el tema de la identidad y en el tema de poder formar a Cristo en la persona. Así que búscalos y bueno, queremos cerrar ese paréntesis para que nos sigas hablando sobre ese tema de cómo tú me hablas de que en el libro habla, valga la redundancia, hablas un poco sobre este tema de los Terians y cómo esa identidad se ve tergiversada. De hecho, el libro lo explica con dibujos. Solamente voy a pasarlo por aquí. Es un libro que tiene... Totalmente ilustrado. Es ilustrado. Gracias a Fike Studio de Bogotá que nos ayudó con esto. La realidad es que lo que está ocurriendo hoy día, el enemigo tiene un plan muy trazado, pastor. El enemigo comienza tratando de hacer que tú peques con un pecado que es esporádico. Mientas, robes algo. Son los pecados del tropiezo, que yo explico, son el pecado del tropiezo. Todos los pecados son iguales, pero yo explico en el libro que a pesar de que todos los pecados son iguales, ¿verdad? Hay algo que yo llamo profundidades de pecado. Es decir, el enemigo no tiene la intención de que tú solamente cometas pecados cada vez 2 o 3 días. Él le interesa llevarte a profundidad de pecado, porque la profundidad de pecado afecta tu identidad. Es decir, tú comienzas tropezando con un pecado, con una tentación que va de acuerdo a tu concupiscencia, a tu deseo. Tropiezas con eso, pero luego a tu carne le gustó.
Ok. Y volviste y lo practicaste. Y volviste y tropezaste y lo practicaste. Volviste a obrar en eso. Pero luego ese pecado que era del tropiezo se convirtió en el secreto de tu corazón. En vez de luchar contra eso, ya no es algo esporádico, algo que estás tratando de evitar, ahora lo buscas. Ahora es tu amante. Ahora es tu amante, Wow. es el secreto de tu mente. Ahora te escondes para hacerlo y a eso yo le llamo perversión. La perversión es cuando tú te escondes y disfruta, tu carne lo Wow. disfruta. O sea, podríamos decirle que eso se llama lo que podemos llamar adulterio espiritual. Claro. Ok. ¿Sí? Y vas poco a La poco perversión. profundizando. Eso es perversión, es el pecado favorito de tu carne. Wow. Que ahora no está en la lucha, ahora tú buscas ejecutarlo porque te satisface tu carne. Pero de la perversión hay un nivel que es más profundo y es la iniquidad. Ok. Y la iniquidad, lo que ocurre con la iniquidad, yo lo defino de esa manera, es que Satanás busca tomar el pecado favorito tuyo y llevarlo y unirlo a tu identidad. Es decir, viene a fusionarlo con tu identidad. Esa es la intención de Satanás, para que en ese nivel tú creas que no hay esperanza para ti, que no puedes hacer nada para ser totalmente libre de esa situación. Me explico. Cuando alguien roba se le llama ladrón. Eso es coger el pecado y llevarlo a nivel de identidad. Cuando alguien opera en adulterio se le llama adúltero. Cuando alguien fornica es el fornicario, el que practica. Pero ya se te llama de esa manera y ya lo vas aceptando como un asunto que está tan metido en tu esencia que no puedes dejar de hacerlo. Opera en ciclos continuos, hasta el punto donde el ser humano se hace uno con su pecado. Wow. Por eso es que hoy vemos los Terians Sí. que dicen, no, pero es que yo soy eso. Es un desvirtuar de la naturaleza que Dios puso en el hombre para meterlo en lo torcido de Satanás y hacerlo uno con su identidad. ¿Me entiendes? O sea, todo pecado está buscando llevarte a hacerte uno con la identidad. Es decir, que el pecado es la manera que Satanás usa para que tengas la identidad de Satanás. Es así. Wow. La rebelión, Eso, la desobediencia. mira, yo tomé mi celular porque quería buscar y en Daniel 4 habla de un Nabucodonosor. Yes. Ok. Nabucodonosor, los que están contextualizados con la Biblia, quiero que me digas si estoy diciendo una herejía o puedo ir por ahí, ya sabes más o menos. Y es que Dios castiga a Nabucodonosor de alguna manera en que que Dios lo lleva prácticamente a ser un animal, ¿sí? Y a comer de la hierba. A mí se me metió en la cabeza que de alguna manera es la persona entrando a la perversión, pero también es de alguna manera Dios entregando al hombre a, a esa iniquidad a causa de la dureza de su corazón. La misma Biblia lo dice, ¿no? A causa de que ustedes no me quisieron escuchar, pues ustedes Los dicen, entregué a pasiones vergonzosas. exacto, Romanos 1:20 creo que habla sobre, los entregué a asuntos que no eran de la naturaleza sí. humana y habla hasta de los animales. Y ese es un punto porque cuando tú estudias ese texto de Romanos, como dices, es como si Dios cruzara los brazos y diga, hágale pues, haga lo que se le dé la gana, perdóname la jerga colombiana. Ahora, en ese punto, vas, ¿cómo estoy mal o estoy bien? Obviamente yo no me lo sé todo, sino que se me viene a la cabeza. El tema de Nabucodonosor tiene que ver espiritualmente con lo que se está viendo hoy con los Terians, porque dice que cuando él volvió en sí, o cuando es como que sucede algo y él dice, pues, ¿qué estoy haciendo acá? Y dice que reconoce a Dios como su Señor. O puede ser un caso aislado, o puede estar familiarizado con estos temas de iniquidad, de perversión, de que Dios esconda su rostro, de que Dios quiebre el orgullo de una persona. ¿Cómo lo Claro, ves? el caso del rey Nabucodonosor pareciera ser una posesión demoníaca. Wow. Pareciera ser un asunto de una posesión directa demoníaca que lo hizo vivir como si fuese un animal, ¿verdad? Ahora, lo que estamos viendo hoy puede llegar a ser una posesión demoníaca. ¿Y por qué puede llegar a ser una posesión demoníaca? Porque todo lo que comienza como algo aparentemente una torcedura de orden emocional, el enemigo siempre busca llevarlo a un extremo espiritual.
Y me explico, nuestras emociones, nuestros sentimientos son de orden natural, somos seres emocionales Sí. y sentimentales que padecemos, por ejemplo, de tristeza, padecemos nos da miedo algunas cosas, ¿verdad? Algunos asuntos. Pero si tú no atiendes tus emociones a la luz del gobierno del Espíritu Santo, el enemigo lo puede atender al gobierno propio de él. O sea, las emociones tienen que estar sometidas al dominio y al gobierno del Espíritu Santo y la verdad. Si yo dejo que mis emociones me hagan ser esclavo de ellas, pudiera ser que en algún momento el mundo espiritual gane ventaja sobre mí. Entonces, un asunto que comenzó como algo que es emocional o sentimental se puede llevar a un extremo espiritual. Por eso es que tenemos que tener discernimiento cuando Sí. trabajamos con las personas, ¿verdad? Y yo le digo a veces a la gente, cuando alguien tiene un desorden emocional, yo lo envío al psicólogo a una consejería espiritual. Pero un demonio no lo puede enviar al psicólogo, a menos que el psicólogo sea un hombre de Dios que pueda discernir. Exacto. O sea, el demonio tú lo tienes que echar fuera. Un desorden emocional por desbalance químico, por alguna situación, pues se atiende, ¿verdad? Aunque Dios pueda hacer milagros de cualquier manera, eso creemos en eso. Pero hay que tener discernimiento cuando nos atendemos las personas. Y no solamente discernimiento, hay que tener compasión, hay que amar a la gente. Amén. Porque los Terian no son menos que un adúltero, no son menos que una persona que miente, no son menos que cualquier persona que es atea, no es menos que una persona que está confundida, son personas que necesitan a Dios como nosotros también las necesitamos en algún momento. No hay nadie bueno. Solamente bueno es uno, es Cristo. Y nosotros, la gracia de Dios nos alcanza. Por lo tanto, todas estas personas que tienen deformaciones en su identidad, que no están de acuerdo al diseño original de Dios, ¿qué nos toca hacer nosotros como hijos de Dios? Nos toca orar por ellos, tener compasión por ellos, enseñarles la verdad con amor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estuvimos en algún área pecaminosa alguna vez y alguien nos atendió con amor, nos cuidó, nos protegió, nos explicó con amor para que nosotros pudiéramos decidir. Sí. Y yo creo que la clave, los días en este mundo vamos a ver más cosas aberrantes, pero dice la Escritura que mientras el pecado sobreabundó, la gracia también. Así es. Significa que los hijos de Dios tienen la responsabilidad de poner en evidencia a Cristo con sus vidas. El último capítulo del libro habla de la manifestación de los hijos. Significa que en el lugar donde tú estés, no importa la profesión que tú tengas, la habilidad que tú tengas, las capacidades que tú tengas, si eres deportista, si eres artista, si eres ingeniero, si eres maestro, si eres ama de casa, si eres abogado, si eres empleado del gobierno, no importa donde Dios te haya puesto, la identidad, tú no te la dejas en tu casa. Tú no te levantas a las 5 de la mañana y dices, voy a dar la identidad de hijo de Dios aquí descansando, me voy a trabajar y por la noche me la pongo. La identidad es algo que tú eres, que Dios ha formado en ti. Es tu huella, ¿no? Eres tu esencia en Cristo. Es la naturaleza de Cristo, siendo la naturaleza espiritual, como dice Romanos 8. La naturaleza espiritual siendo transferida a tu vida. Y eso tú no te lo quitas cuando te vas a tu casa a trabajar, cuando te vas a tu casa a dar clases, cuando te vas a tu casa a servir. Eres lo que eres en Cristo y Dios ha permitido que seas hijo de Dios con esa particularidad que tú tienes para que en el lugar donde tú estás pongas en evidencia, manifiestes la vida de Cristo que está en ti. Y los hombres puedan ver que existe un Dios que es bueno y extraordinario. Y esa es la labor de la iglesia de Cristo. No importa las aberraciones que tú veas, enséñale a tus hijos a amar a Dios. Amén. A que te atesoren la vida de Cristo en ellos. Enséñales la verdad, pero tampoco vivamos escondidos. Así es. Porque si amamos, tenemos que ponernos a la disposición de esta sociedad que tanto lo necesita. Sí, eso es muy lindo porque yo concluyo esa parte para ir terminando este podcast. Esperemos que no sea el último, Paz. Que el próximo sea en Puerto Rico, Amén. en la playa. Aleluya. Yo voy concluyendo y se me viene a la cabeza algo que me parece importante. Cuando tú has logrado encontrar la identidad en Cristo, ningún tipo de influencia diabólica te afectará, porque has encontrado tu esencia. Considero entonces que las personas que caen
podríamos llamarle abismos, trampas, engaños, como son los Therians, desafortunadamente la confusión de su identidad sexual y todo eso es porque estas personas nunca lograron comprender la identidad que ellos tienen desde el día de su nacimiento, Así es. que es Cristo. Y al no comprenderla, al no entenderla, al no conocerla, al no encontrarla, entonces buscan cualquier cosa que les pueda dar identidad, ¿no? Es lo que yo puedo comprender y por eso este tema, Es una insatisfacción. De hecho, yo digo en sí, el libro que la madre de la falta de identidad es la insatisfacción. mm, Esa es la evidencia de que tú no sabes quién eres. sí, Es la insatisfacción que te hace operar en profundidades de wow, pecado para alcanzar un poco de placer, un poco de alegría, un poco de aquello, un poco, porque no te sacias, no te sacias, no te sacias, no te sacias porque no es una fuente. Pero dice la Escritura que Él es nuestra fuente. amén, Y ahí nos encontramos plenos, nos encontramos completos en Cristo. No wow, perfectos, porque no lo somos, sí, pero sabemos que no hemos alcanzado la perfección, pero venimos avanzando, no estamos en el lugar donde empezamos. Es decir, la identidad está siendo establecida progresivamente en sí, nuestra vida y nos sentimos satisfechos en Él, porque wow, sabemos que no nos dejará caídos, no nos dejará con nuestros defectos, sino que nuestra esperanza es que Él se perfeccione en mi vida continuamente hasta el día de Dios. claro, En el día de Dios hallaremos la perfección que Él nos ha prometido amén. y esa es nuestra recompensa. Sí, ahí es donde se cumple también esa palabra bien linda que dice que de su interior correrán ríos de agua Dios, viva. Es decir, que para mí eso también es una manera de entender, es una manera de entender que Dios llena los vacíos más profundos del alma, así ¿no? mismo. Por eso es tan importante Cristo. No, no es una religión, no es simplemente ser parte de una comunidad, no es que el cristianismo esté de moda, es entender lo que Cristo significa en la vida del hombre, es que te llena los vacíos, que te da identidad, que te da paternidad, que te sana el alma del pasado corrupto que pudiste haber tenido o del pasado que te generó tantas heridas y llagas. O sea, es Cristo. Cuando conoces a Cristo, Cristo es la solución completa a- Es el al combo. desastre de tu vida y al desastre de nuestra vida más Sí, bien. es el combo. Yo digo, Eh, Cristo viene a darnos una nueva vida mm, y uno la va aprendiendo a ejecutar, va aprendiendo a hacer esa vida. La gente dice, no, pero pastor, hay muchos sacrificios. Y sí, la única cosa que sufre en este camino es nuestra carne, mm, es nuestra naturaleza caída y pecaminosa, porque esa no se convierte. Esa hay que crucificarla sí, todos los días, a los pies de Cristo. Pero no hay cosa más extraordinaria que vivir para Él. No hay amén. cosa más hermosa para la familia, para mis hijas, para mi matrimonio que vivir para Él. Pasamos días malos, pasamos días difíciles, Sí, pero Él siempre ha estado ahí, nos ayuda en la marcha, nos bendice, nos fortalece. Y es lo que Dios está ofreciendo a todos los amigos que hoy nos pueden estar escuchando. Es el beneficio de conocer a Dios mientras estamos en este mundo caído y el beneficio de tener vida eterna cuando nos toque partir de este mundo. amén. Wow. Pastor, gracias. Gracias por bendecirnos en este tiempo tan lindo. Les recuerdo una vez más, aquí tenemos este libro, es el nuevo libro del Pastor José. Está increíble, de verdad. Es un libro que estoy seguro te va a bendecir profundamente. Se llama ¿Quién rayos soy? Todo joven debe tenerlo y también, ¿por qué no? Si tú eres una persona adulta y puedes despertar el niño que hay en ti, porque todos tenemos un niño interior y es un libro súper, súper atractivo, muy ilustrado y trae stickers. Tra- Ajá. Trae A mí me stickers, encantan los stickers tiene y actividades después sí, wow. de cada capítulo. Lo utilizamos en nuestra iglesia para el discipulado. Es decir, parte del discipulado de nuestros jóvenes no es el único módulo. Lo utilizamos como medio de formación, como es interactivo, desde los 12 años hasta los 30 años. Súper. Tenemos ancianos leyendo este libro porque se les facilita, gente con el corazón joven. Sé que va a bendecir tu vida. Todavía no he conocido a una persona que lo haya tenido en las manos, no haya comenzado a leerlo y no haya dado un testimonio hermoso de lo que Dios está haciendo con el entendimiento. Es un libro de verdades profundas, no es un libro de verdades superficiales. Mm,
Es un libro que atiende verdades profundas y las hemos tratado de simplificar para edificar y bendecir a nuestras generaciones. Gracias por bendecirnos con este tiempo que nos has permitido entrevistarte Amén. y que nos has enriquecido con este tema de la identidad y pues enriqueciéndonos también con algo que para mí leer un libro es como sentarse con el autor y tener una consejería bastante larga, el tiempo que tú quieras. Así que reitero, no dejes de adquirir este libro, será de bendición para tu vida, Pastor. Gracias por este tiempo, Dios te bendiga. Espero que el Señor siga prosperando tu ministerio pastoral, tu ministerio como escritor y que el Señor siga haciendo cosas mayores de las que he visto Amén. en tu vida. Y gracias a ustedes también por habernos escuchado en este tiempo. Comparte este podcast, esta enseñanza con quien más puedas, porque sé que hoy estamos sufriendo una crisis de identidad, pero si Cristo es revelado a nuestras vidas y a nuestras generaciones, créanme, vamos a estar más que seguros por más desordenado y caótico que esté este mundo. Así que yo creo que vamos a ser de esos que el mismo Dios dijo, le dijo a Elías, no, yo he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, y creo que esa es nuestra generación, tus generaciones, serán nuestros hijos, serán nuestros nietos, bisnietos, si es que Dios no ha venido por nosotros, nuestras generaciones serán de los que no doblarán su rodilla ante este sistema diabólico y mantendremos la luz de Cristo siempre firme en todo lo que hagamos. Gracias, Pastor. Un honor para mí y no se olvide que los hijos de Dios son la bendición de esta tierra. Tu Amén. familia, tu iglesia, no importa donde tú estés, en el lugar donde vivas, eres bendición porque Dios te ha elegido para ser su representante. Bendiciones a todos. Hasta una próxima ocasión. Recuerda que este canal tiene un episodio o una predicación una vez por semana, así que suscríbete a nuestro canal, por favor, y recibe todo el contenido que creamos a beneficio y edificación de tu vida. Un abrazo grande. Bendiciones.